Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nosotros desde el espejo intentando aproximarle los millones de reflejos que nosotros y nuestros entrevistados están, bueno, regalándonos, dándonos para que nosotros podamos seguir compartiendo con todos ustedes. ¿No están escuchando? No, Escuchando, sí, pero hay un bien. cartel que no salió y como es en inglés, yo no entiendo lo que dice. Ahí va. Ahí estamos grabando. Dale lo que. Está. Gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nosotros encantados de este encuentro a través del espejo. Nosotros recuperamos tantas voces, tantas miradas que se reflejan en este espejo para luego llegar hacia ustedes. De mil formas, de millones de formas, porque si algo tienen los espejos es esa posibilidad. Pueden engañarnos, pueden tener reflejos que no son los que nosotros realmente queremos recibir en ese momento, pero finalmente está en nosotros y en nuestro libre albedrío decidir qué cosas vemos, qué cosas recibimos, qué aceptamos y por las que nos movemos en el mundo para ser cada uno más uno mismo. Y yo estoy recibiendo con muchísimo gusto a María Julia Listur y a Elsa Airaudo. Ellas dos son las caras visibles de tantos otros que están trabajando en Las Voces de Canelones. Es un ciclo de documentales en los vagones que pronto ellas van a avisarnos, nos van a comunicar cuándo y dónde podemos verlos. Fue el centro de tortura clandestina del Parque de Canelones. Esta gente está trabajando hace mucho tiempo. Su intención, quiero creer, y estoy convencida de que así es que se pueda avanzar en el tema de derechos humanos para que, como ellas rezan ahí en su invitación, los derechos humanos no nos separen más, sino que nos unan. Pero vamos a darle la palabra a ellas para conocer de cerca de qué va este ciclo y qué están consiguiendo con estos testimonios. Además de lo que debe ser para cada uno de los que da el testimonio, que es seguramente es un desahogo, un limpiar la memoria, un compartir, bueno, distintas cosas, invitar a pensar, vamos a ver qué las anima. Buenas chicas, señoras, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, primero muchas gracias por esta entrevista, Raquel, que en general tú sabes que sos muy apreciada, muy valorada, ¿sí? Y que nadie tiene una sonrisa como la tuya. A uno lo anima realmente y se siente muy cercano, ¿sí? Por tu calidez. Muchas gracias, tesoro. La capacidad de tus preguntas y de la dirección de todos los programas que he escuchado es esa capacidad de afecto hacia el entrevistado. Muchas gracias. Elsa, que te conozco menos, contame cómo ha sido, qué haces y qué ha sido de tu vida, por qué resuenas tan fuertemente en este movimiento. Nosotros, María Julia y yo, somos las dos de la misma ciudad. María Julia en Santa Lucía, departamento de Canelones, ¿no? María Julia fue amiga de mis padres, ¿no? Durante muchísimos años, yo desde muy niña veía la amistad de ellos, aunque ella es menor que mis papás, ¿no? Pero las conocía de ahí. Después tuve la suerte de que la tuve de profesora de historia, una excelente profesora de historia. Esas que te hacen amar la asignatura, y así como hay otros que te hacen odiar la asignatura que te dan porque te la dan horrible, ella no, era realmente muy lindo tener historia con ella. Y bueno, y ahora, por las circunstancias de la vida, tuvimos pero muchos años que no nos veíamos, que no nos encontrábamos. No sé ni cómo fue que se dio este encuentro, realmente no te puedo decir cómo fue que nos encontramos de vuelta. Por el bebé Tejera. El bebé Tejera fue alumno también de ella, del mismo tiempo mío, vive en Buenos Aires, se comunicó conmigo después también de más de 40 años de
sin saber el uno del otro, se comunicó conmigo, él vino acá y fuimos a visitarla a ella, allá a Playa Verde, donde ella vive ella. Y ahí fue que nos conectamos de vuelta, y ella estaba con todo esto, que estaban con los videos de Voces de Canelones, que estaban ahí, estaban grabados, pero que había que editarlos, había que, bueno, poner mano a eso, y me invitó, y por eso estoy integrando Voces de Canelones, y lo más hermoso fue el reencuentro de nosotras, ¿no? Porque reencontrarse con la gente de los años de mi adolescencia, ponele, ¿no? Es muy hermoso. Elsa, pero ¿no hubo en tu familia o en ti, digamos, la experiencia de estar detenido en la época de la dictadura? Yo tuve la suerte de que yo no, pero mi mamá sí estuvo, fue poco tiempo, pero estuvo, fue de las primeras detenidas, fue en el 69, fue con las medidas prontas de seguridad de Pacheco Areco, que ella estuvo detenida. Vinieron a buscar a mi papá, como no encontraban a mi papá, se llevaron a mi madre para hacer averiguaciones, pero fue unos cuantos días que las averiguaciones demoraron, estuvo hasta en el Carlos Neri detenida. Después mi hermano mayor, con 21 años, cayó, fue preso político y estuvo hasta los 27. Y el papá de mi primer hijo, mi primer pareja, mi primer compañero, estuvo 7 años y medio. Después tuve primas, tía, o sea, mi familia fue muy castigada en ese aspecto, ¿no? Y supe lo que fue visitar cuarteles, buscar, cuando recién los detienen, que no sabes dónde buscarlos, y empezás a buscar por un lado y por el otro, y te dicen que no están. Esos momentos son desesperantes, porque una vez que vos hallás a tu familiar, sabés que está ahí, pero cuando tú no lo hallás, es desesperante, y aquellas familias que hasta el día de hoy no saben dónde están sus seres queridos, es terrible, terrible, terrible. Así que no lo viví, no lo sufrí yo, la detención, pero sí las consecuencias de todo eso. Bueno, ustedes saben que algo parecido, pero que hoy se mide, es, por ejemplo, el tema de los suicidios. Un suicidio involucra, por el solo hecho de esa desaparición y de ese tipo de muerte, a no menos de 100 personas. Así que imagínense ustedes, yo mientras tú hablabas, yo veía una serie de círculos y círculos que se giraban y que se entrelazaban y que generaban tantas otras memorias. Y María Julia, ¿cuál es el sentido último de este trabajo de ustedes? ¿Es recuperar la memoria para que no sea tan pesada, para comunicar y sensibilizar, o para avanzar en un nunca más? Las últimas palabras que tú dijiste. Tratamos de que nunca más pase esto en este queridísimo, pequeño y hermosísimo país que es Uruguay. Es decir, tratamos de que las diferencias que tenemos, políticas, religiosas, sexuales, de color de piel, eso va a estar siempre quizás en discusión, pero los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la comida, a la educación, a la salud, a la libertad, el derecho a la paz, eso es lo que estamos defendiendo. Por eso tratamos en este movimiento, en este grupo de personas que trabajamos todos voluntariamente, a veces nos cuestionamos por qué nos metemos en cosas que nos hacen sufrir tanto, porque escuchar y oír relatos de personas que han sufrido muy cruelmente realmente afecta muchísimo. Y bueno, y entonces Voces de Canelones lo que busca es, por un lado, como profesora de historia, te digo, la historia en general se está describiendo mucho desde Montevideo, con los personajes, con los movimientos de Montevideo. Y la idea es la resistencia, las violaciones las violaciones de derechos humanos que existieron en el interior, la resistencia popular de Juan Pérez, de Carolina González, no se sabe. Y fueron héroes también, fueron héroes. Y si no fueron héroes, fueron gotas de agua que al final llevaron a esa gran tormenta, esa gran lluvia que nos llevó a ganar las elecciones.
Entonces, el destino, el cometido nuestro es rescatar la memoria del interior. Y se ha hecho mucho, se han escrito libros, hay incluso hasta documentales, pero la gente cada vez lee menos. Entonces pensamos que justamente lo que tú haces, los documentales, es una forma más directa, porque estamos todos ahora metidos en la tecnología, de compartir. Pero no solo a los jóvenes, porque nosotros, y yo que tengo muchísimos años, tampoco sabíamos lo que pasaba en la ciudad o en el pueblo de al lado. No sabíamos lo que estaba pasando. Y sobre todo en el interior, la palabra era, se lo llevaron, qué raro, pero algo habrán hecho, algo habrán hecho. Es decir, siempre había un malestar, un sentido de miedo, de persecución, muy, muy feo. Y bueno, y la idea, vuelvo a decir, sí, es... Tu caso en particular, María Julia, ¿cómo fue? ¿Tuviste presa? Contame. Sí, yo estuve presa. Yo desde que en mi casa eran blancos, muy bien, y yo desde chiquilina empecé, yo que sé, a los 14, 15 años, no sé cuándo se fundó el Frente, a simpatizar con todas las ideas del Frente. Había estudiado un poco también lo que era el socialismo, lo que era el capitalismo, y me incliné por ahí. Hablé con mis padres y me dijeron, nosotros como blancos estuvimos mucho tiempo perseguidos, así que tú vas a tener la libertad absoluta de elegir lo que quieras. Y así fue. Y bueno, tuve un militar de maestro, tuvimos a Sereñi, tuvimos nada menos que a Sereñi, que nos decía, compañeros, cuando hay un problema, no busquemos la culpa en la derecha, empecemos nosotros a hacer una autocrítica, a ver en qué podemos colaborar. Y bueno, los frentistas así, bastante veteranos como yo, tenemos esa concepción, que tenemos que estar, como en la vida diaria también, cada persona tendríamos que estar siempre cuestionándonos. Y en el caso mío, yo era frentista, era sí muy militante sindical, eso sí, Llegué a ser secretaria nacional de las asambleas pedagógicas, de las asambleas de la federación, de la lucha gremial. La lucha gremial que era distinta, porque no hacíamos paro a cada rato, hacíamos paros activos. Dábamos clases porque, ojo, cuando decidíamos un paro, yo creo que llorábamos. Entonces dábamos clases en las plazas, en el salón de la iglesia, en el club social donde se hacían los bailes, y venían los padres y escuchaban. Y bueno, esos eran nuestros paros, y después si había que seguir, seguíamos, ocupábamos con todo respeto, hasta que el conflicto, por suerte, se arreglaba. Bueno, y mi militancia política era sobre todo en un comité de base, en los comités de base. Siempre gusté distintas cosas dentro del frente. Pero a mí me llevaron y me acusaron de Tupamara. Me acusaron de Tupamara y me llevaron directamente, creo que era la zona más pesada, donde estaban las rehenes tupamaras. A mí no, a mí a unos cuantos, éramos 7 u 8 que estábamos presos, creo. En mi casa, perdón, ya habían tirado unas bombas tremendas y ya habíamos decidido irnos de Santa Lucía, con mis padres, con mis suegros, todo, con mis hijos. Y hicimos un asado en el río. Una noche en la comisaría con los perros, de plantón y con los perros entre las piernas, ladrándonos, que de ahí tomé miedo a los perros, después por suerte se me fue. Y después nos mandaron a San Ramón y estuvimos con las rehenes tupamaras, es decir, con quizás las más peligrosas para ellos, ¿no? Del movimiento tupamaro, totalmente aisladas. Y bueno, y
Mi esposo también estaba preso en otro calabozo muy lejos. Pero al lado mío yo tenía una mujer que me empezó a hablar, me empezó a cantar. Era una tupamara. Nunca le pregunté por qué era tupamara. Me preguntó si yo era, le dije que no. Y bueno, y lo que hacía era cantarme esas canciones preciosas, cantarme palabras para Julia, y gracias a ella sobreviví a la muerte y a la locura. ¿Mm? Porque para una madre, yo ya tenía 3 hijos, ¿Mm? Decirle todos los días que nunca más va a ver a sus hijos, aparte de otras cosas, ¿no? Es muy duro. Y bueno, tú dijiste antes que el hablar es como desahogarse. No, para mí es abrir una herida. Y creo que a casi todos los que han hablado les pasa lo mismo. Por eso pasamos tanto tiempo sin hablar a nadie, ni a los hijos, ni a nuestros padres, ni a nuestros vecinos, para que el dolor que habíamos sufrido no cayera sobre otros, y menos sobre los niños. Y que ellos después eligieran su camino libremente, sin la influencia de toda nuestra historia. No sé si es eso lo que querías que te contestara. Claro. Contame, no escuché el nombre de la señora, de la presa que estuvo a tu lado. El nombre de la preciosa mujer que estuvo a mi lado es Gracia Drí. Ella estuvo 6 años presa, porque sí era tupamara, nunca le pregunté qué hizo, y está en Suecia. Pero vino después de salir de la prisión, después de exiliarse a Suecia, vino, nos encontramos, y tenemos un video que se llama 2 mujeres en los calabozos de San Ramón, y ahí está muy clarito nuestra relación. Y la personalidad de ella, que es realmente muy valiosa, muy valiosa. Y con respecto a la tortura, ya estar, digamos, lejos de la familia, encerrado en condiciones de preso y demás, eso ya es una tortura. Pero ¿hubo tortura específica para ti, por ejemplo, en ti? ¿Tú querés que te detalle? No sé qué se puede llamar tortura, estar en un calabozo que era esto de ancho y 4 pasos de largo, es lo que se llamaba antes jergón, es decir, era una cosa de alambre que de noche los soldados me ponían una capa y ahí dormía. Después, bueno, nunca me llevaron al baño, yo nunca fui al baño. Me sacaban encapuchada y con los fusiles, me sacaban al medio del campo, y allí tenía que hacer mis necesidades 3 veces al día, delante de todos. Pero irrumpían en el calabozo y me preguntaban cosas que yo, aunque hubiera sabido, aunque trataría de no decirlas, pero yo no sabía dónde tenía las armas, dónde estaban los muertos que yo había enterrado en el río. Es decir, para ellos se ve que los delatores los habían informado y ellos estaban convencidos de eso. Totalmente convencidos. Es decir, el papel del delator en el interior fue muy importante. Fue muy importante. Y tortura para mí fue eso. Bueno, yo pasé, no sé cuánto tiempo estuve, si 2 meses, 3 meses, pero yo no podía, no comía. Pero no porque hiciera huelga de hambre, sino porque yo me quería morir. Me quería morir. Y bueno, me llevaron a un médico cuando me
ayudar a la gente, a orientarnos cómo era que teníamos que hacer para decir lo que nos había pasado. Bueno, entonces fui acá después cuando nos vinimos, por supuesto, a Montevideo, y de acá fui varias veces a la jefatura a hablar, a que la constancia de que estuve presa, y todas las veces, la tercera o la cuarta vez que fui, todas las veces me dijeron que nunca había estado presa. Y a mí me sacaron las fotos, me pusieron esto, lo otro, me hacían interrogatorios. Los interrogatorios me sacaban la capucha, estaba llena de focos por todos lados y distintas personas preguntándome cosas que yo no sabía, que no podía responder, y yo lloraba, así, de una manera muy, si dicen, capaz que me dicen que era cobarde, yo no contestaba nada porque no sabía. Y bueno, y entonces después de ahí ya me di cuenta, había ido a un psicólogo, Viñar, muy bien, y me dijo, no haga denuncias, usted está muy deshecha, se va a deshacer más. Y tuvo razón, porque cuando salí de la jefatura por cuarta vez y me dijeron que nunca había estado presa, dije, nunca más recurro a la justicia, porque la justicia no es justicia. Y ahora veo a compañeras que las conozco de vista, porque yo nunca estuve en ningún grupo, pero las considero cercanas igual, que tienen que ir a Roma, que tienen que ir allá, que tienen... No. Entonces la idea es tratar de que a todos los que les pasaron las violaciones a los derechos humanos, a otras personas, si quieren que hablen. Otros no han querido hablar, porque duele mucho, Raquel. Es meter el dedo en una herida. Y los que han hablado, sí, ya les digo, nuestras entrevistas son sin guión, nadie fue a una escuela de cine, no, sin guión, preguntas mínimas, y la gente habla con el corazón. Claro, o sea que no es exactamente una liberación, no es un desahogo, Para mí. es Para como mí. que no está cerrada esa herida, pero consciente en ser grabados y demás como una contribución, ¿no, Elsa? Claro, o sea, cuando vos ves que hay gente que insiste y que insiste en que no pasó nada, en que era un problema de los dos demonios, y nosotros sabemos que no, Bien. porque acá fueron detenidas gente que nunca tuvo ni un arma y que de pronto lo más que tuvo fue un volante, ¿me entendés? Y que ahora haya gente que todavía está pensando en esos viejitos, pobrecitos, que están además encarcelados, pero en unas cárceles que, bueno, que muchos de los otros presos desearían estar ahí, ¿no? Y hacerlos pasar como que son los pobres viejitos, que pobrecitos que vayan a terminar sus días en sus casas, y todavía hay muchos familiares que no han podido enterrar a sus muertos, hay niños desaparecidos, y se han ido muriendo las madres, se están muriendo a las abuelas, y seguimos sin saber. Entonces, no podemos quedarnos callados, no podemos permitir que una escritora en un programa de televisión diga los disparates que dijo y queriendo justificar que el torturar, el asesinar, el secuestrar niños, y bueno, está porque el otro lo hizo, y así lo hubiese hecho el otro, nunca el Estado puede responder de la misma forma, porque por algo hay justicia, porque si no volvemos a la ley del talión, o sea, ojo por ojo, o sea, es inaceptable eso que te quieren hacer, que hubieron dos demonios, entonces como hubo dos demonios, bueno, queda todo así, saldamos la cuenta, que no es así, porque se sabe que no es así. Hay grandes historiadores que han hecho, y politólogos que han hecho un exhaustivo análisis de toda esa situación, y no fue así, porque María Julia era una profesora de historia, madre de hijos, sindicalista, y bueno, militante del Frente Amplio.
Y así como María Julia, muchos. Mi hermano tenía 21 años. Mi hermano estaba para ir al río, para estar dragoneando con las noviecitas, y para eso de un día para el otro se lo llevaron y se comió 6 años, ¿no? Entonces, esto que los volvemos a poner, y no es que cuando te dicen, ay, de vuelta con el pasado, de vuelta con el pasado. Lo que pasa es que si esta gente hablara, dijera dónde está esa gente desaparecida, esos los 197 desaparecidos que todavía no sabemos dónde están, de pronto no tendríamos que estar repitiendo esto. O sea, está en ellos, la respuesta está en ellos, que lamentablemente se están muriendo. Y además no tenemos que olvidarnos que fue una dictadura cívico-militar. Acá estuvieron involucrados militares, pero también civiles. Civiles que hasta el día de hoy quieren ocultar cosas y quieren callar. Entonces por eso es que nosotros salimos con estos testimonios que son duros, que cuando nosotros estuvimos editando los videos, nos costaba escuchar a esa gente por todo lo que pasó, ese sufrimiento que pasó, ¿no? Pero bueno, es necesario porque cuando sentimos que hay gente, y hasta gente en el Parlamento, que está hablando de perdonarlos y de bueno, y darles que vuelvan a sus casas, y tenés de pronto a una persona detenida, no sé, porque robó de pronto una gallina, y lo meten 4 o 5 años y en cárceles que son desastrosas, ¿no? Entonces, por eso es que salimos de vuelta con estos videos, para sensibilizar, Bien. para informar, y porque además hay mucha gente que quiere ocultarlo y otros que lo ignoran. ¿Cuándo será esta entrega, María Julia, perdón, Elsa? ¿Cuándo será esta entrega? ¿Dónde? Bueno, va a ser en la Institución de Derechos Humanos, ahí en Boulevard, a partir del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, a las 7:30. Y es un proyecto muy ambicioso, no solo porque se rescatan testimonios que son valiosísimos, sino porque intentamos que de todas las corrientes políticas, religiosas, del ejército, de todo, que estemos juntos, Cada uno no es para convencer a nadie, sino para mostrar una realidad, que quizás a veces no se sabe. Después cada uno llegará a su conclusión, y capaz que en vez de separarnos cada vez más, capaz que estrechamos vínculos, que es la única forma de que nuestro país salga adelante, sentirnos uruguayos, y recordar aquella frase de Artigas: piedad para los vencidos. Artigas estaba luchando contra el invasor, y los que quedaban heridos en el campo de batalla se les degollaba. Piedad para los vencidos. No importa quién gane o quién pierda, pero no podemos perder esa moral que nos inculcaron desde niños. Artigas como figura fundamental, y puedo seguir José Valle Ordóñez, puedo seguir Aparicio Saravia, puedo seguir Wilson, no sé, de muchos partidos, siempre con una ética. Y bueno, eso es lo que buscamos. Cada una puede tener su forma de pensar, yo no voy a convencer a nadie, capaz que me convencen a mí, porque yo estoy aprendiendo siempre. Eso es lo único que me he dado cuenta después de vieja que soy, que siempre estoy aprendiendo, y que me gusta realmente. Sí, eso es interesante, estar abierto a la escucha, que no siempre es multidireccional, a veces solo es unidireccional y se escucha solo una voz. Yo estuve en el acto académico de las Fuerzas Armadas hace muy poco tiempo, donde a ti te hicieron una entrevista junto con mucha otra gente, donde habló nuestra querida amiga Virginia Real, que es profesora allí y es antropóloga.
habló Caetano, que fue la voz más, que más se resistió y que más apoyo también logró, pero me pareció bien loable el hecho de poder abrir, como ustedes, la escucha, ¿no? Escuchar también a militares presos, entrevistados, que reiteraban sus posturas o modificaban alguna cosa, es decir, es esa brecha que hoy mucha gente quiere ahondar en lugar de sanar. Elsa, para ir cerrando, ¿sí? ¿Qué le dirías no sé, a un político del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Independiente, a un militar? ¿Por qué ir a ver esos testimonios? Y porque no podemos seguir siendo ciegos, ¿no? Para que esto no se vuelva a repetir. Porque yo te cuento, yo toda la vida viví en un hogar de izquierda, pero luego de un matrimonio de 21 años me termino enamorando de un militar. 15 años estuve con ese militar. Un militar que me llevaba 24 años, un militar que había sido del proceso, aunque él nunca había estado en lugares donde tuvo que torturar o algo de eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me sirvió vivir con ese militar fue ver el punto de vista de ellos, porque ellos realmente vivieron durante muchos años con muchos temores, convencidos de que la guerrilla los quería matar y asesinar, y yo le decía, pero mirá que de pronto si vos no hiciste nada que ameritabas, que podías ameritar, eso no te iba a pasar. Y él también vio lo mío, o sea, que la gente de izquierda, como ellos estaban convencidos, no éramos esos demonios asesinos que queríamos venir y robar niños y todo eso que se había armado sobre la izquierda, ¿no? Y entonces a mí me abrió la cabeza y a él también le abrió, porque era increíble que yo, proveniente de un hogar de izquierda, me terminé enamorando de un militar. Y a él le pasaba lo mismo, como un militar con su formación, porque él había hecho toda la escuela, había salido del liceo a los 16 años y había hecho las Fuerzas Armadas, o sea, él era aviador, también había abierto la cabeza. Yo lo acompañaba a él de pronto a las reuniones de la Fuerza Aérea, el Día de la Aviación, que es el 17 de marzo, y él me acompañaba a mí a reuniones con el sindicato, con compañeros de izquierda, pero de izquierda, ¿no? Y logramos. Entonces yo quiero que esto sea eso. No somos enemigos. Queremos el bien para nuestro país, queremos el bien para nuestra población, para nuestros hijos, nuestros nietos, hermanos. No nos podemos seguir dividiendo. Los derechos humanos se tienen que defender a capa y espada. Y no importa de qué partido sea, dejemos la política de lado. Y no importa que seas un militar, o que seas un obrero, o que seas un peón, lo que seas, tenemos que unirnos. Entonces, creo que esto, para que salga a luz, es para que nunca más, y que sirva como una forma de unión, que nunca más nadie tenga que padecer eso, ni la familia padecer esas atrocidades. Así que ese es mi mensaje. Para mí es un gusto haberlas recibido y escuchado. Siempre es un gusto conocer, desde que conozco a María Julia, luego de aquella primera entrevista, se la declara ciudadana, ¿no? En la Junta Departamental. Para mí realmente fue una alegría enorme por ella, por todas las mujeres, simbólicamente, y hoy estoy también muy, muy agradecida y muy contenta de haberte conocido, Elsa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Yo quedo a las órdenes. Yo creo que con las últimas palabras de Mecha, de que lo que buscamos es la unión, y ella lo dice personalmente y cuenta su experiencia de vida, creo que el deseo nuestro, que es abrir puertas, las estamos abriendo. Abrir puertas y cerrar heridas. Ahí está. Eso es más difícil. Eso es otro capítulo, pero por algún comienzo quieren las cosas. Bueno, que pasen bien. Gracias por estar.
Gracias por resistir, chicas. Un besito.